Hola, buenos días. Soy Miguel Falomir, director del Museo del Prado, y quería daros la bienvenida a una nueva iniciativa del museo durante estos larguísimos días del coronavirus. Se trata de mostraros, de hacer hincapié sobre algunas obras estupendas del Museo del Prado que por distintas circunstancias no disfrutan del protagonismo de otras y son apenas conocidos por el gran público. Vamos a empezar con el retrato de Caballero de Daniele da Volterra, una obra estupenda, una obra que cuelga habitualmente en el Museo del Prado, comparte pared con la copia de la Gioconda y con la magnífica Sagrada Familia con San Juanito de Bernardino Luini. Es un cuadro que procede de la colección real, que se cita por primera vez en el inventario del Palacio de la Granja de 1746, entonces atribuido a Bronzino. Después Pedro de Madrazo lo atribuyó a Girolamo de Carpi y creyó que los rasgos de este joven caballero se correspondían a los de Alfonso II de este duque de Ferrara. Y así se mantuvo la atribución hasta prácticamente hace 20 años, cuando una serie de circunstancias, de argumentos, pues nos permitieron atribuirlo a Daniele da Volterra. De hecho, la atribución tanto a Bronzino como a Girolamo da Carpi se explica por la evidente filiación manierista, ¿no? Romano-toscana del cuadro. Menos justificación tiene la identificación del personaje con Alfonso II de quien sí se conservan retratos, cierto es que de edad más avanzada, pero cuyos rasgos, la verdad que solo de forma muy optimista pueden pensarse que son las del joven retratado en el cuadro del Museo del Prado. Aún así, si entráis en Wikipedia y entráis en la entrada de Alfonso II pues veréis que se ilustra con el cuadro del Museo del Prado. ¿Cómo fue el proceso para atribuirlo a Daniele da Volterra? Hay un cuadro que es importante en este proceso de atribución. Se trata de una obra que se conserva en el Museo Capodimonte de Nápoles, una obra pintada sobre pizarra y una obra que muestra a un joven que clarísimamente es el mismo joven retratado en el cuadro del Museo del Prado. Hace más de 20 años, un importante historiador del arte francés, gran experto en el manierismo italiano, Michel Haussmann, identificó este cuadro sobre pizarra que se conserva en Capodimonte con una entrada del inventario de Fulvio Orsini. Fulvio Orsini fue un importantísimo humanista de la segunda mitad del siglo XVI, que trabajó en Roma para los Farnese, para los cardenales Ranuccio y Alessandro Farnese, y que luego entró a trabajar para el papado. Es un personaje importante para la historia del arte, fue muy amigo de El Greco y uno de sus más activos patronos durante los años romanos del Greco. De hecho, fue propietario de obras del Greco, como el magnífico retrato apoesado del miniaturista Giulio Clovio. Y fue también alguien muy cercano a Daniele da Volterra, hasta tal extremo de que parece que a la muerte del pintor pues se quedó con muchas de las obras que habían quedado en su taller, y en el inventario post-mortem de Fulvio Orsini se inventarían hasta 12 obras de Daniele da Volterra, y entre ellas pues figura un retrato que se dice de un joven pintado sobre piedra de Génova, es decir, sobre pizarro, de Daniele da Volterra. Es importante porque gracias a la cercanía entre Daniele da Volterra y Fulvio Orsini pues podemos estar bastante seguros de la certeza de las atribuciones del inventario. Bien, ese cuadro, ¿cuál es la relación o qué es en realidad el cuadro de Capodimonte? El cuadro de Capodimonte es un cuadro que cuando los veis, lo primero que llama la atención es que tiene un acabado muy desigual. El rostro está perfectamente perfilado y terminado, mientras que el resto es un cuadro que está circunscrito al busto, pues apenas está esbozado. Es muy probable que estemos ante un ricordo. Un ricordo, como bien dice su nombre, pues es un cuadro de recuerdo, es un tipo de obra que hacían los pintores para tener memoria de cuadros que habían tenido la confianza de que pudieran haber una demanda de más versiones de ese cuadro. Es algo bastante normal, es algo que
el Greco hacía, se conservan de hecho recuerdos de El Greco, y es algo que en Roma se hacía también con retratos e incluso se conservan otros en recuerdos sobre pizarra. Es más, en el mismo Museo Capodimonte se conserva el recuerdo de un retrato sobre pizarra del Papa Clemente VII debido a Sebastiano del Piombo, que curiosamente perteneció también a Fulvio Orsini, ¿no? Así pues, sabiendo que este cuadro es una obra de Daniel de la Volterra, pues parecía bastante lógico, parece de hecho evidente que el cuadro que se conserva en el Prado pues también lo es. ¿Cuál es el problema que plantea el retrato de Daniel de la Volterra? Pues que el cuadro del Prado y el de Capodimonte son los únicos retratos conservados de este pintor, con lo cual pues no tenemos otros términos de comparación, pese a que sabemos que en vida hizo retratos. De hecho, Daniel de la Volterra, que nació en Volterra, como dice su nombre, que tuvo una primera formación en Siena y que luego se desplazó a Roma, donde entró bajo la égida de Miguel Ángel, que le procuró dibujos para algunas de sus composiciones, algo que hacía con bastante frecuencia con otros pintores, sin ir más lejos, con el mismo Sebastiano del Piombo. Pero ese Miguel Angelismo, que impregna toda la obra en fresco y las tablas, las palas de altar de Volterra, pues se revela pues absolutamente insuficiente para explicar sus modos como retratista, puesto que es bien sabido, Miguel Ángel nunca hizo retratos. Hay que ir a buscarlos en alguien que ya hemos citado, en Sebastiano del Piombo, sin duda el gran retratista en la Roma de la segunda o cuarto del siglo XVI. Ese monumentalismo que tiene el retrato de Sebastiano del Piombo es algo que sin duda pues Daniel de la Volterra aprendió. Para concluir, bueno, ¿quién es este personaje que está retratado, más allá de alguien joven, que evidentemente no es ese Alfonso II de este que pensaba Pedro de Madrazo? Durante un tiempo pues se pensó que este personaje, que si os dais cuenta pues descansa un brazo sobre un montante es espada grande que se coge con dos manos, muy pesada, que era uno de los atributos de los lansquenetes alemanes, que era un tipo de espada formidable, de gran uso desde el siglo XV hasta bien avanzado el siglo XVII, que por otro lado veis que posa una mano sobre un libro abierto. Es muy tentador pensar que es un joven noble que gustó o quiso ser retratado, pues destacando su doble función de caballero, de guerrero, pero también de hombre de letras. Sabéis que el ideal de las armas y las letras no eran mundos contrapuestos, sino que formaban una misma unidad en el Renacimiento. Hay muchísimos ejemplos de caballeros muy letrados. Dentro de las letras españolas pues tenemos el ejemplo supremo de Garcilaso de la Vega. Y es posible que así sea y que esa sea la intención del joven que se retrata, ¿no? El enfatizar esa doble dimensión de hombre de letras y de caballero. Pero también es verdad que cuando estaba preparando, ¿no?, estas palabras, pues caí en que el montante, montante o mandoble, esta espada de hoja larga que está concebida para ser empuñada con las dos manos, y el libro son también los atributos de San Pablo. De hecho, solo tenéis que fijaros en el magnífico San Pablo de Rubens que se conserva en el Museo del Prado para ver que aparece con el montante, la espada, en referencia a la espada con la cual fue decapitado. Se solía decapitar con este tipo de espadas grandes que el verdugo sujetaba con dos manos, y en el libro en referencia a su obra escrita, a sus epístolas. Por lo tanto, no hay que desechar que este joven fuera un caballero con inclinaciones literarias, pero que también su nombre fuera Pablo. Muchas gracias.